último espacio dedicado a la brecha de género, al poder conocer también distintos conceptos que nos ayuden, ¿verdad?, a poder, ¿cierto?, educarnos con respecto a la igualdad de género. Está con nosotros Paula Cifuentes, quien es periodista y directora ejecutiva de Empoderás Medio. ¿Cómo estás? Qué gusto que nuevamente puedas estar con nosotros para así reconocer todavía lo que va faltando y algunas cosas que nos acercan quizás a esta importante igualdad en la brecha de género. Muchas gracias, Conci, por la presentación. Bueno, como cada semana, ya para ir cerrando el año, vamos a hablar, ¿cierto?, sobre estas temáticas. La última hablamos, ¿cierto?, sobre el techo de cristal y también sobre lo que estamos desarrollando en la región del Biobío y Ñuble en temas de género. Pero hoy día vamos a hablar sobre un tema que es muy sutil, que uno podría decir que es invisible, pero está presente y son los micromachismos. ¿Cómo podemos definir el concepto que marca lo que son los micromachismos? Bueno, los micromachismos es un concepto que surge de un estudioso que se llama Luis Bovino en los años 90, porque muchas veces dicen esto, oye, es un tema relacionado solo con las mujeres, es solo del ámbito feminista, y la verdad es que no. Es explicado también en un contexto social en donde se habla de que son violencias tan sutiles que están normalmente arraigadas. Y ahí podemos ir dando algunos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de los colores, ¿cierto? Cuando decimos... El azul es de niño y el rosado de niña. Exacto. Y si hilamos más fino todavía, podemos ir viendo a los mensajes en las poleras cuando dicen, por ejemplo, fuerte como papá, claro, exacto. Fuerte como papá, valiente como, o tú lloras como niña. Y así sucesivamente. O sea, son, como decíamos, ¿cierto?, gestos, palabras que son muy invisibles, pero que están normalmente arraigadas. ¿Cómo todavía no se derriban ese tipo de acciones, ¿no? Y de parte de lo que es nuestras propias vivencias al poder comprar una polera como esa, al también siempre hablar de los colores, siempre cómo caracterizar las mujeres de una manera y los hombres de otra? Porque todavía seguimos viendo y evidenciando este tipo de cosas y de actitudes y de actividades que tienen que ver justamente con este sesgo. Porque son temas y acciones y palabras que tenemos tan arraigadas en nuestro día a día, que es parte de la cultura. Entonces también en este quehacer, y eso lo refiero tanto para mujeres como para hombres, claro, o todas las personas en realidad, es algo que tenemos muy, muy, muy arraigado y que tenemos que ir trabajando y también tenemos que identificar. Es, por ejemplo, lo que hemos conversado también en otros capítulos anteriores, que se lo llevamos a los distintos espacios. Por ejemplo, cuando te preguntan, cuando tú vas a, no sé, algún lugar, ¿con quién dejaste tu hijo? ¿Con quién dejaste tu hija? Y esa pregunta, ¿a quién se la hacen? ¿Más a los hombres o a las mujeres? Yo creo que nunca he escuchado que a un hombre se le haga esa pregunta. Exactamente. O si nosotros lo vemos y decimos, por ejemplo, cuando un papá está en el supermercado con sus hijos y están con una pataleta, uno dice, mira el papá, la paciencia que tiene, paciencia infinita, es un súper papá. O él, por ejemplo, ayuda en la casa. Pero la verdad es que los hombres, sin desmerecer, también son un habitante más en el hogar. Entonces también ahí tenemos que hablar de lo mismo que también que las hijas e hijos, la familia, donde todos tenemos que tener un rol de corresponsabilidad. También el hombre o nuestra pareja es una persona más dentro de la casa, que se cohabita. Entonces, en ese sentido, más que ayudar, tiene que ser corresponsable. Yo creo que todavía es tan difícil el entender que obviamente el rol de padres debe ser por igual, ¿no? Cuesta que muchas veces que los padres se involucren más allá de lo que es, por ejemplo, la labor de los padres. Y ese es un tema que todavía está dentro de la educación y se hace tan importante ir construyendo desde las nuevas generaciones, desde nuestros hijos, que esa realidad ya no debería de ser, ¿no? Exacto. Y ahí vamos con lo que tú bien decías en cuanto a los roles. Y ahí lo estamos viendo también, por ejemplo, ahora que viene la Navidad, y uno puede decir, bueno, vámonos al tema, por ejemplo, de los juguetes. ¿Qué potencia el Lego? Y que lo hemos hecho nosotros siempre hacemos esa pregunta en los talleres que hacemos desde Empoderá. ¿Qué elemento potencia el Lego? El Lego potencia la imaginación, la creatividad, la construcción de mundo, claro, la deconstrucción, la construcción conjunta, la lógica, matemática. ¿Qué potencia el cuidar una planta o cuidar una mascota? El cuidado de otro, la responsabilidad. ¿Y qué potencia, por ejemplo, cuidar una muñeca o una cocina? Independientemente que a las niñas les guste, muy bien, me parece. Las labores de la casa. Esas labores de la casa. Y si no le entregamos estos temas a nuestras hijas e hijos, ¿y qué pasa si mi hija, por ejemplo, quiere una pelota de fútbol? O quiere un autito porque le gusta el autito porque, no sé, lo encuentra entretenido.
¿Qué es lo que pasa? Y todavía no es muy permitido, ¿ah? Uno lo ve en la práctica y de repente, no sé, mi hijo quiere ponerse las pulseras del Amparo o quiere ocupar los brillos para pintar los muñecos y eso es como, no, eso no, como que no es permitido todavía. Claro, porque para los niños ven eso como un juguete, como un medio de expresión. Juego. Exacto, ¿no? Y el tema está en nosotros como adultos ponemos el foco de sesgo. Entonces no significa que vamos a potenciar o vamos a sacar otros temas, no. Obviamente respetando la crianza de cada uno, pero hay temas que no podemos desviar. Y si nos vamos, por ejemplo, a lo que vemos en el día a día, es, por ejemplo, si nos vamos al ámbito de las organizaciones o al ámbito de trabajo, ya lo podemos revisar. Cuando uno ve las cifras y vemos que las cifras nos dicen que hay muchas mujeres que no salen al mundo laboral y que prefieren los emprendimientos porque permiten estar en casa, es porque tenemos un sistema que no nos ampara. Que todavía exactamente, no nos apoya como mujeres en este rol de multifunciones. Entonces ahí también tenemos que, uno dice, pero bueno, vamos hablando de poder implementar esto, del empoderamiento económico, empoderamiento femenino, etcétera, de la violencia que no ocurra, pero para eso tenemos que abordar estos temas tan pequeños como los micromachismos en la infancia, en la adolescencia y también, obviamente, en nuestras generaciones. Obviamente que nosotros también entendemos que las generaciones más antiguas, las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, tienen otra crianza y un poco va a costar. Y que agota, agota cada vez que uno se hace más consciente de esto que estamos conversando hoy día, cuesta mucho más conversar con los papás sobre estos temas, porque son también tan cerrados y tiene que ver justamente con esa educación que han tenido durante todo el tiempo. Pero es súper difícil que ellos cambien como ese chip de entender las cosas como antes. Sí, yo creo que ahí cuesta, pero como hemos conversado también en ciertas oportunidades, hay que hacerlo, todo cuesta, Paula. Hay que hacerlo desde el respeto y también entender un poco cuando hablamos de, uno dice, no, pero es que ¿en qué momento te volviste tan feminista? Es que no es un tema de feminismo, es un tema social que necesariamente tenemos que cambiar. Para que mis hijas tengan más oportunidades en el mundo, si por ejemplo yo quiero que mi hija mañana sea científica o que pueda, por ejemplo, que no esté con esa dualidad o con esa culpa que tenemos todas las mujeres en el día a día de, oye, si mi hijo está enfermo, tengo que ir a trabajar, ¿cómo lo hago? O de estar corriendo y que la labor pueda ser más compartida, tenemos que generar estos cambios. El mismo tema también de la salud mental con la maternidad también es un temazo. Entonces, pero tenemos que partir de estos pequeños cambios que son muy, muy sutiles. De aquí el ejercicio podríamos, por ejemplo, si tuviésemos que tener una tabla, ¿cierto? Y decir, ¿cuántos micromachismos desde que hoy día que me levanto hasta que me acuesto? ¿Conversemos sobre otros más comunes? Sí, por ejemplo, el micromachismo uno de los más comunes es el lloras como niñita. O lo que pasa, ¿qué es lo que pasaba antiguamente en el patio del colegio? No, y lo contrario, cuando el hombre llora, no llores, no llores. Que eres hombre, ¿cómo estás llorando? Exactamente. O lo que pasa en el patio de los colegios. ¿Quiénes ocupan mayor? Bueno, ahora ya no tanto. Los hombres. Los hombres ahí con la pelota de fútbol ocupan todo el patio y las niñitas como en los bordes, como en las esquinas, tratando de sobrevivir a los pelotazos. Claro, ahora ya nos vemos que, por ejemplo, en las canchas, ahora vemos ya más niñas jugando la pelota, etcétera. Uno podría decir, ay, pero es que practicar deporte, sí, muy bien. Pero también hay otros espacios. Ya hay instancias, ¿cierto?, en colegios, en otros países y también algunos en Chile, donde hay recreos como donde se promueven distintas prácticas, distintos tipos de deporte o recreos entretenidos, ¿cierto? Donde se genera un mayor sentido. Pero si antes nos íbamos a la etapa del colegio, me acuerdo que estábamos como, no sé, 3/4 del patio fútbol y tú tratabas como de jugar, no sé, a otras cosas para que no te llegara el pelotazo. Claro. Pero eso, por ejemplo, es uno de los temas más sutiles. También, bueno, ya lo hemos hablado en las entrevistas laborales y también eso del él me está apoyando, o sea, tu marido te apoya o el tema de la mala madre. También el concepto es que consideramos el... Claro, cuando llegas después de las 5 de la tarde eres mala madre. Exacto. Pero obviamente estás trabajando, pero igualmente terminas siendo mala madre porque llegas muy tarde. Entonces, ese tipo de cosas lo único que hacen es empañar la labor que muchas veces tenemos como mujeres en nuestras distintas funciones, ¿verdad? Cuesta mucho todavía. Y sí, es justamente por eso, por la educación todavía atrasada que tenemos con respecto. Ahí también hay un tema que siempre dicen y que siempre dicen, pero oye, pero si tu abuelita o alguien antiguamente tenía tantos hijos, ¿por qué ahora las mujeres se quejan tanto?
Y nosotros decimos, bueno, sí, es verdad, no había control, no había control de natalidad, no había muchas cosas, pero muchas veces de eso no se hablaba, de lo que decíamos, ¿cierto?, hace poquito. No se hablaba de la salud mental. Entonces, pero si no es para tanto, si tú escogiste tener tantos hijos o tú escogiste ser mamá, entonces ahora hazte responsable. Eso, ojo, porque ocurre entre nosotras y también de los hombres hacia nosotras y de nosotras hacia otras mujeres. Entonces, los micromachismos están en todos, en todo orden de cosas, en todo momento, desde los cumpleaños, todo, las salidas, cada cosa, la educación también de los propios niños, ¿no? Donde las niñitas llevan los platos a la cocina, los hombres no se paran, son cosas que de verdad todavía estamos absolutamente al debe. Exactamente, y ahí también una pregunta que nos puede surgir es ¿cómo lo resolvemos? Y ¿Qué campañas, por ejemplo, podemos hoy día encontrar para poder justamente evolucionar este tipo de temas? La Copa de la Igualdad. ¿Podemos conversar y detallar sobre esta nueva campaña, que bueno, no tan nueva, igual tiene un tiempo, de empoderadas? Sí, bueno, nosotros partimos... Desde que partió el Mundial, ¿no? Tenemos nuestro propio Mundial. Exactamente, tenemos nuestro propio Mundial aquí en TVU, ¿cierto? Y con Empoderadas. Y que justamente, ¿por qué quisimos tocar el tema del Mundial? Y esto lo vamos a ir haciendo esta campaña de aquí hasta, va a ser como la previa del 8 de marzo. ¿Has visto el Mundial? No, la verdad es que no mucho, no he tenido mucho tiempo. El otro día me preguntaban qué país creía que iba a ganar y me sopló el director y me sopló mal y un equipo eliminado era el que yo había... Pero mira, a mí me gusta jugar a la pelota, pero no veo fútbol. No veo fútbol. De hecho, ahí, bueno, teníamos alguna idea con el equipo de poder hacer un partido de fútbol solo simbólico para aprovechar el tema de la Copa de la Igualdad, claro. pero sería bueno. Pero bueno, partimos con la Copa de la Igualdad, ¿cierto? Hablando hace una semana, porque dijimos, oye, el mundo futbolístico es muy, muy machista. Y aquí, por ejemplo, aparte del tema del fútbol, ¿qué se habla? ¿Para qué vamos a meternos con la cantidad de millones que se mueve, claro? Que se mueve y con el documental, cosas que han salido, ¿cierto?, de la FIFA y por qué Qatar está ahí. Pero, por ejemplo, vámonos lo tiramos así nomás. Sí, claro, tiramos ahí como que no rapidito para que no pase nada. Exactamente, así como bajo la alfombra. Pero bueno, algo que también estaba bajo la alfombra que decían, oye, Qatar está en un lugar donde está ocurriendo esto, pero ¿qué pasa con los derechos de las mujeres que están fuertemente silenciados? Y por eso quisimos tomar el tema de la Copa por la Igualdad. Es más importante el fútbol, po. Exactamente. ¿Te das cuenta, no? Exactamente, pero ¿de qué se habla aparte del fútbol? Se habla de las señoras de los futbolistas, de temas físicos, de cómo se visten, pero por ejemplo, y había una campaña en Argentina donde hablaba una periodista deportiva que quería que hablaran sobre el desempeño más que sobre sesgos y estereotipos, que también son micromachismos. Y justamente sobre eso, por eso quisimos tomarnos en la Copa de la Igualdad, porque también entendemos que el fútbol es un tema que está al debe, que si bien se están abriendo, que en Chile tenemos una ley para potenciar el fútbol femenino, también siempre ocurren estos micromachismos. Entonces, desde ahí hemos lanzado distintas campañas. De hecho, todos los jueves vamos a tener tips con respecto a eso. Y el último fue con respecto a las entrevistas laborales. ¿Qué cosas no tienes que preguntar en las entrevistas laborales? Que son las típicas, por ejemplo, ¿con quién? Una de las cosas más importantes es si tienes o no tienes hijos. Exacto. Porque si tienes o no tienes hijos, no vas a poder estar en horarios que no corresponden al trabajo. Creen que uno no se va a desenvolver de tan buena manera porque obviamente tienes la responsabilidad de ser mamá. O la planificación familiar. También. ¿En cuánto tiempo piensas ser madre? Y uno dice, claro. Otro tema también es con quién queda. Una vez conversábamos, ¿cierto? Yo conversaba con otra persona y me decía, pero ¿cuál es el problema que te pregunten cuántos hijos tienes? No, si no hay ningún problema, si el problema es la segunda o la tercera pregunta que viene después. Claro. Es con quién quedan en caso que se enfermen. ¿Cuál es tu plan? Entonces uno tiene que estar como contando un poco las redes de apoyo específicamente y muchas veces no quedas por eso. O que muchas veces también... Ahora, ¿por qué los padres no tienen ese problema? Justamente porque está solamente endosada la responsabilidad de los hijos solamente a las madres. Y eso tampoco puede ser. Y ahí viene otro micromachismo que pasa en los espacios también laborales, que es cuando un padre pide permiso porque la pareja no puede o la señora no puede. Y dicen, ¿y dónde está la mamá de esa criatura? Claro. Entonces, también los micromachismos ocurren en las dos vías.
Y es ahí también donde desde la Copa por la Igualdad queremos educar. O sea, en este sentido... Ahora vamos a transparentar que nadie está en desacuerdo con el fútbol. Claro, no. Todos vivimos en un entorno que igual es súper alegre, de unidad. Sí. Obviamente que es parte de las cosas positivas que también tiene lo social, de poder ver un partido, poder disfrutar en familia. No ese es el punto, sino que estamos nosotros presentando una campaña que es la Copa por la Igualdad, para también tratar temas de género dentro de un contexto donde también se está viviendo un campeonato mundial de fútbol, ¿no? Sí, exactamente. La innovación de esta campaña reside en dos temas. Uno, que nosotros desde Empoderadas, como la primera campaña a nivel, bueno, independiente de la que se hace el gobierno, pero como organización que realiza este tipo de campañas, que le muestra a través de redes sociales, y como decíamos, queremos ir generando distintos hitos de aquí a marzo para poder concientizarla, y que además la estamos haciendo, ¿cierto?, en alianza con TVU como medio de comunicación, y por eso tenemos estos espacios. Pero la segunda innovación viene a que no ponemos el ojo ni el tema en decir, oye, está esta brecha, sino que también en entregar la solución. Ese siempre ha sido nuestro aporte, decir, mira, sabes que esto es lo que está pasando, ojo, esto es lo que está ocurriendo y cómo se puede abordar. ¿Qué cosas sería aconsejable como sugerencia que revisaras? ¿O qué checklist tienes que estar viendo? Porque siempre ponemos el ojo en la brecha, pero no ponemos como no entregamos la carta para la solución. Claro. Y también para educar. O sea, un poquito hacer la tarea en casa de ir viendo qué comportamientos o qué cosas están atentando justamente contra esta igualdad o contra este micromachismo que tenemos que de a poquito ir, no sé si de a poquito, pero sí tenemos que ir mitigando. Exacto, ahí la invitación sería para quienes están mirando, ¿cierto?, que vieran desde que, como decíamos, entre que nos levantamos y nos acostamos, cuánto micromachismo recibimos y nosotros también cuántos ejercemos al resto. Porque muchas veces a lo mejor es como esa verdad incómoda. Entonces, esa verdad incómoda muchas veces dice, sí, pero yo no soy, aquí no se trata de decir un tester que diga, ah, yo soy tan machista, no. Se trata de cómo estamos construyendo para la igualdad y para ir cerrando brechas. Hay varias cosas que se están desarrollando a nivel, por ejemplo, ¿cierto?, de la universidad, que hoy día se ve en Concepción, que está escrita al tema de género a partir del PNUD. Así es. Y distintas instancias que se están desarrollando, y también en los espacios, pero también sobre todo en la educación que nosotros tenemos en nuestras casas, que eso es vital. Siempre uno dice que lo que se construye en la casa es una base importante para los distintos ámbitos de la vida. De todas maneras. Nosotros también queríamos conversar acerca de las tarjetas, que hoy día hoy día no ausentes, pero igualmente podemos concretar de la tarjeta roja, la tarjeta amarilla, en caso de que obviamente estemos faltando quizás a esto de comprender estas brechas y este micromachismo que muchas veces está presente en nuestras vidas. Sí, voy a volver un poco atrás al concepto que planteábamos, que decíamos que Luis Bovino, estudioso que planteó el concepto de micromachismos, y que él también permitió el concepto para hablar también de otros tipos de violencia. Las violencias, como tener escalas de violencia. Y planteaba esto que es muy sutil, y ahí podemos tener como las tarjetas amarillas. Exacto. Por ejemplo, las frases, las preguntas indeseadas, así como, oye, ¿cuándo quieres ser mamá? Que por ejemplo a Jennifer Aniston lo vivió mucho tiempo. Oye. Y resulta que ella en el fondo no es que no quisieras, que no podía. Y no tiene por qué dar explicaciones. Exacto. Muchas actrices de repente van los periodistas, incluso Red Carpet, y van y preguntan, ¿y cuándo vas a ser mamá? Es como, ¿por qué tengo que estar obligado a responder algo que es tan íntimo? De hecho, me parece hasta incluso una falta de respeto. Meterse en la intimidad de una mujer. Y de un hombre también, porque también a los hombres les preguntan. Y muchas veces pasa, no es que no quieran ser mamás o ser papás, primero es una elección, segundo también es un tema de disposición biológica o física. Muchas veces hay impedimentos como muy complicados, entonces, y realmente es un tema cuando cuesta ser madre, padre. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una tarjeta amarilla, que yo casi diría que es como media pasando a roja. Yo también. Con respecto al borde. Tema, claro, al borde, está como ahí en el límite. Sí. Otro tema también con respecto al tema de los cuidados, cuando dicen, no, es que yo considero que esto es como de hombres, por ejemplo. Esta carrera, ahora que están, ¿cierto?, van a venir los resultados de la bueno, ya no sé cómo se llama, ante la prueba. ¿Cómo se llama ahora la prueba de selección? La prueba de transición. Bueno, la prueba actual para entrar a la universidad. Y muchos papás y mamás dicen, no, sabes que no quiero que mi hija estudie esto porque, por ejemplo, ingeniería mecánica, ingeniería civil, claro, hidráulica, porque esto es para hombres. O no, que no quiero que mi hijo estudie enfermería, quiero que estudie medicina porque es un rubro como más femenino, o nutrición. Y aquí finalmente hay que ver lo que él o ella quiere estudiar, o la persona quiere estudiar,
y en lo que lo haga feliz y sienta que lo puede hacer mejor. Y obviamente asociado a otros factores. Pero también eso también es un foco que hay que poner ahí. Y lo tercero, yo creo que también potenciar aspectos positivos de nuestras niñas y niños. Por ejemplo, ahora que está el verano, potenciar el tema de los distintos deportes, que el tema de también la lógica, porque tenemos, sin duda, hay un debe en relación a que las niñas se sienten menos inteligentes que los niños en áreas como matemáticas a partir de los 7 años. Entonces, algo está pasando en el aula, algo está pasando en las casas, que las niñas que les encantan las matemáticas, a los 7 años empiezan a sentirse mucho menos inteligentes que los niños. Entonces, ¿qué estamos generando? Yo creo que eso también es un tema importante para poner en el verano, decir, ya, ¿qué es lo que quiero potenciar en mi hijo o hija? Súper de acuerdo. Mensaje final para aquellas personas que hoy día nos están viendo con respecto a este tema, el micromachismo y cómo poder de a poquito, ¿cierto?, en este fin de año y a comienzo de 2023, ir construyendo, ir dejando de lado, ¿cierto?, y derribando estos actos o estas acciones que sin duda atentan contra nosotras y contra el futuro también de nuestros hijos e hijas. Sí, bueno, lo primero es decir que en temas de equidad de género, todo esto es un proceso personal y de construcción, y es una opción. Y no significa que lo estén haciendo mal, sino que también es algo que es muy cultural, que tenemos que también, o sea, también quienes estamos trabajando en los temas de género, tú lo sabes bien, también nos implica un proceso que tenemos que irnos revisando constantemente. En ese proceso uno dice, oye, lo estoy haciendo muy mal, o cuál es como mi sensómetro de género. Pero esto también es un proceso y para eso tenemos que educarnos, tenemos que ir conociendo, pero sin juzgar a otras. Porque el tema de los estereotipos, los sesgos, los micromachismos también son formas de juicio que nosotros hacemos al resto. Pero también hacia nosotros, también mirarnos desde una mirada, o sea, desde una actitud compasiva, pero no entender la compasión como oh, pobrecita, sino que la compasión como lo que realmente es, que es un proceso en que nosotros tenemos que ser generosos con nosotros mismos. Y decir, mira, ¿sabes qué estoy aprendiendo? Quiero conocer, Totalmente. quiero cambiar, pero esto para impactar de manera positiva a otros, más que porque sea una ideología de género. Yo creo que si tuviésemos que mirar esto es para tener una sociedad mejor para todas y todos. Súper de acuerdo contigo. Ojalá que a través de estas conversaciones podamos ir justamente evolucionando en estos temas que son tan importantes para no construir una sociedad más igualitaria, sino que para construir una mejor sociedad. Exacto. ¿Verdad? Así que nos vemos en una nueva oportunidad, Paula. Muchas Siempre es gracias, un placer Flauci. estar contigo en estas conversaciones. Gracias, un saludo también a todas y todos y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes en Empoderadas Medios. Así